Se trata de Ignacio Lavaki, que es analista político, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Relaciones Internacionales. Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Tenés alguna idea, para ahí te agarro de sorpresa, pero breve? ¿Por qué en la Argentina causó tanto impacto y tanta atención de la gente, de la sociedad y de los medios de comunicación la muerte de la reina Isabel? Supongo que la realeza genera cierto como glam, y creo que esa sería la única explicación. No sé, cuando yo era muy chico, cuando se casó el príncipe Carlos con la princesa Diana, mucha gente se levantó muy temprano para verlo, ver eso, sí. Entonces, esa es la única explicación que le encuentro. Pero ¿no? hay algo en esto que decís que yo decía que también es como un poquito de una ventana que te permite salir a ver otra cosa y no leer noticias de la Argentina que vienen siendo bastante negativas, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso es algo que lo vemos, tal vez no lo detectamos los que estamos siguiendo la política a diario, pero Los sobreinformados, como digo yo. Que es la brecha de las noticias, ¿no? El hecho que las noticias que le interesan a los editores, a lo que Durán Barba llama el círculo rojo, que es una expresión que ya le pertenece a todo el pueblo argentino, para parafrasearlo es trasera, digo que la usa todo el mundo. A las personas así que no están tan politizadas, no miran tanto programas de televisión, y por ahí la noticia que le interesa, yo siempre uso el mismo ejemplo tonto, que es el del perrito que salvó una chica de morirse ahogada, ¿no? Entonces uno ve la lista de las 10 noticias más cliqueadas y cuáles son. Bueno, no son las que nos interesan a los que estamos muy todo el día así pendientes de la política. Y creo que es en parte eso, ¿no? Es como el casamiento, es como una versión más refinada del chismerío. Digo, se me ocurre otra noticia que también puede haber tenido ese mismo impacto mucho tiempo atrás. Mencioné el casamiento de la princesa Diana con el príncipe Carlos. 2 años después, cuando se murió en un accidente de auto Grace Kelly, ¿no? Que era la mujer del príncipe de Mónaco, ¿no? Y que yo tengo el vago recuerdo, era muy chico, que también generó ese mismo así como impacto mediático, ¿no? Está bien, era Grace Kelly, venía del mundo de Hollywood, pero diría lo compararía con eso. Ignacio, hablando de la atención de la gente, ayer comentamos una encuesta que hizo la consultora 3.0. Hay un dato que yo creo que no es bueno, pero bueno, más del 50% de la gente no cree que todo que fue una fantochada lo del atentado a Cristina. Pero cuando le preguntan, ¿usted marcharía, repudiaría a Cristina? ¿Repudiaría lo que sucedió porque Cristina haría algo? 70% dice que no, 72% dice que no, el 28% dice que sí. Cuando le preguntan si usted cree que el gobierno le está sacando rédito político al atentado fallido contra Cristina, un 70 y pico por ciento, 72%, dice que sí, y un 28% dice que no. Cuando ves las mediciones de intención de voto, dan más o menos parecido. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Te da la impresión de que este atentado fallido no movió la aguja, si quiere, electoral o de simpatías políticas, ¿no? Pareciera que no. Digo, la expectativa ex ante era que iba a haber algún tipo de movimiento, algo así como una mínima empatía de parte de la opinión pública hacia la vicepresidenta, teniendo en cuenta que, bueno, y la imagen que estuvo fuerte, a punto de ser asesinada, claro. En principio, dado lo que surge la investigación, no hay motivos para dudar de no ser por una casualidad, probablemente no salió el disparo, claro. habría sido asesinada, ¿no? Sí. Pero sin embargo la gente está descreída y lo que se ve ahí, ese 30% pareciera ser el núcleo duro de votantes. Yo diría que es grave, ¿no? Porque digo, es grave que ese estado de sospecha, ¿no? De pensar que fue todo una fantochada, una pantomima, como dijo una diputada provincial de Santa Fe, cuando la verdad que las imágenes son bastante elocuentes y que esté todo el mundo dudando que es algo hecho ex profeso para sacar rédito político y demás. O sea, creo que sí es evidente que el oficialismo buscó después sacarle rédito político, haciendo una cadena de causalidad muy extraña, ¿Pero ¿no? equivocó el camino el gobierno? O sea, a mí no me cabe la menor duda que se equivocó, ¿no? De que, cuando el senador Mayans sale a decir que hay que suspender el juicio por la causa de vialidad, me parece que lo que hace es abonar... Dijo, si quieren paz social, suspendamos el juicio. Primero, que es una extorsión, y segundo, que es abonar la idea de que esto puede haber sido una maniobra para beneficiar, cosa que, hay que ser muy retorcido para pensarlo, ¿no?
Pero me parece que sí, que fue esto de crear esta figura del discurso del odio. Yo no dudo que existen los discursos de odio, ¿no? Digo, y pues se me podrían ocurrir miles de ejemplos, no de los últimos 10 años, no de los últimos 20. Podría irme a 1830 y pensar en el lema "mueran los salvajes y locos unitarios". Si eso no es un discurso de odio, el discurso de odio ¿dónde está? O como dijo alguien, no voy a decir quién, van a volver los tiempos en que había que salir con alambre de fardo en el bolsillo. Perón dijo eso. Bueno, sí, yo no lo quería decir. Sí, pero en la década del digo, 50. la historia es así. Y digo, ese tipo de frases, bueno, yo creo que hay que parar un poco la pelota y tomar conciencia de algo, ¿no? Que es que yo no me voy a meter en la cuestión de los discursos de odio porque no es un tema que yo estudie, Sí. pero sí es claro que algo está muy estudiado, es que cuando hay mucha polarización, la democracia cruje, ¿sí? Cuando hay mucha polarización, no me refiero a que haya dos polos fuertes, sino polarización ideológica. Cuando se corren los extremos, cuando prima la radicalización dentro de las élites políticas y sociales, la democracia cruje. Y eso es bastante peligroso. Entonces, esta idea del discurso de odio me parece que es algo de echarle la culpa al discurso de odio al acto que, hasta donde sabemos, fue perpetrado por una persona con la posible complicidad de otra. Me parece que es, aparte, traer la noción de culpabilidad colectiva, que a mí me parece muy riesgosa, ¿no? Yo creo en la culpabilidad individual, ¿no? El culpable es la sociedad, y si el culpable es la sociedad, y si no, un grupo de la sociedad, digamos, son, supongamos, para llevarlo al plano del absurdo, los que venden el algodón azucarado, la banda del algodón azucarado. A mí, La banda de Copito. La banda de los Copitos, yo escuché eso y lo primero que me vino a la cabeza fue el libro de Sábato sobre héroes y tumbas, y la idea, esa parte se llama el informe sobre ciegos, donde hay un delirante que cree que los ciegos forman una conspiración, la conspiración de las potencias de la oscuridad. Entonces digo, me parece que es tiempo de pensar un poquito más tranquilos, parar la pelota, no le hace bien a la democracia ni hablar de che gorila. No, claro. ¿Y es una oportunidad política perdida para el oficialismo la reacción que tuvo, que no le permitió, porque no lo intentó, ampliar su base de apoyo en la sociedad? Yo no sé si hubiera reaccionado diferente, le hubiera mejorado la aprobación en las encuestas. No lo tengo en claro. Por otro lado, las encuestas que se están haciendo en estos días están muy en caliente. Habrá que ver qué pasa cuando la gente que hace sondeo de opinión pública salga a campo dentro de 10 días, a ver qué pasa cuando pasó así como el impacto inicial. Pero me parece que la agenda del grueso de la ciudadanía pasa por otro lado. La cuestión que tanto se habla de la grieta, yo sigo pensando que es una cuestión de minorías intensas que donde uno más las ve es en Twitter, y me parece que la sociedad se parece más a Instagram, por usar así como dos metáforas, donde la gente sube fotos de yéndose de fiesta, no sé, paseando con un perrito o saliendo a correr o yendo al gimnasio. ¿Está muy tóxico Twitter? ¿Participás, Sí, yo estoy en Twitter, sí. Sí, yo creo que sí. Claramente es la red. Antes era Facebook y los intercambios en los muros, pero como Facebook pasó a ser una red un poco más de gente mayor, sí. Los jóvenes no la usan, o la usan menos. Twitter, sí, claramente es bastante tóxica. Sí. Cada uno puede elegir subirse o no a esa onda. Lo que pasa es que también se convirtió en una plataforma de expresión política que nos pasa a nosotros, periodistas. Nosotros hacemos televisión, radio, y mirá, fulano de tal tuiteó esto. Y ya eso es una posición política. Un tuit es una posición política, o sea, porque alguien dice algo. Hoy estuvimos hablando, por ejemplo, de que el diputado Tailade está permanentemente hostigando a la jueza Capuchetti y al fiscal Rívolo en la investigación, los responsabiliza, dice que son macristas, dice que están comprados. Un diputado de la Nación está todo el día en Twitter diciendo eso. De alguna manera hay gente que le cree o sigue a Tailade y que va a generar animosidad contra la investigación. A ver, yo distinguiría el uso que hace el político o la dirigencia de Twitter, el que hacen los periodistas, el que hacen los analistas o gente que ni sin ser ni político, ni periodista, ni analista, lo usa como medio de información. Me parece que hay otra que lo usa como una especie de descarga emocional, ¿no? Voy a dar un pequeño ejemplo personal. Yo alguna vez hice un hilo de tweet sobre un análisis sobre un dirigente político que no viene al caso,
y una persona me contestó, un anónimo, si te veo por la calle te fajo. Lo cual, digo, a mí me hizo mucha gracia y casi me dieron ganas de responderle, bueno, te veo en Habana y Segurola. Que no lo hice porque... No, Ignacio, a mí me pasa permanentemente eso, digo, en Twitter. ¿Te quieren fajar? No, claro, porque digo, yo escribo en La Nación, tengo mi columna de opinión en La Nación. Yo subo mi columna a Twitter, como la subo en Instagram, para que la gente la pueda acceder desde esa plataforma. Y siempre hay alguien que la lee, que no le gusta lo que digo, y la amenaza es esa. Si te agarro, te fago. O mismo si uno escribe sobre terceros, ¿no? Es como que yo hace poquito escribí un artículo criticando la postura que tenía un periodista en un tema del juicio de vialidad, ¿no? Y era como que tuvo mucho eco cuando puse la columna en Twitter y había gente que lo único que se dedicaba era a criticar al criticado, pero ya insultándolo directamente, ¿no? Entonces, en ese sentido yo diría que ahí sí se ve algo un poco más tóxico y que da mucha impunidad, ¿no? Digo, porque... Te hago esta figura. ¿Twitter es la representación de lo que es la convivencia política en Argentina? No, Twitter es la representación de eso que es que algunos llaman la grieta. Digo, a mí no es un término que me guste particularmente, prefiero el término que usamos los politólogos de clivajes políticos, ¿no? O sea, como líneas de fractura acá en la sociedad, un término que tomamos prestado de la geología, clivaje. Pero me parece que, digo, hay datos suficientes que muestran que el grueso de la sociedad no se sube a esa pelea de minorías intensas, pero que sí que las minorías intensas terminan a veces arrastrando. ¿Por qué digo que no se sube? Porque si uno va a las elecciones pasadas, en el 2015 no se dio en primera vuelta una polarización electoral, que es muy distinta a la polarización ideológica, es decir, que hubiera dos polos en la primera vuelta. Más bien, había la famosa amplia avenida del medio, resistió la polarización electoral hasta la primera vuelta. Y si uno mira el 2019, hubo que correrse al centro para ganar, ¿no? Entonces, yo diría, yo no sé si Twitter refleja lo que es la dirigencia política. A veces que dentro de la dirigencia política sí hay gente un poquito más intensa, o con preferencias intensas, o con posturas un poco más radicalizadas, no importa dónde están, ¿sí? Y gente que no. Pero ¿no crees que, por ejemplo, hablando de esto de las posturas intensas o extremas, el gobierno permanentemente tiene posturas extremas? Están en el ADN del kirchnerismo, ¿no? Siempre correrte por izquierda, correrte desde un lugar de supremación, de tensión al escenario. La aparición recién se lo preguntaba Silvia Los Penato y te traslado la pregunta, de una figura como disruptiva como Milei, ¿no le elonga también la cancha junto por el cambio? ¿No lo obliga también a tensionar un poco para no que lo corran de los dos lados y quedar en el medio como tibio? Bueno, yo diría que una cosa es la tibieza, otra cosa es la moderación, ¿no? Entonces ahí yo distinguiría. La aparición de Milei me parece que es otro tipo de fenómeno, que es básicamente tratar de captar el descontento con tanto Juntos por el Cambio como con el Frente de Todos y decir son todos los mismos. Es un discurso típico, va a sonar medio paradójico que lo diga, pero es un discurso típico del populismo ese, ¿no? O sea, el populismo puede ser de derecha o de izquierda. Sí, claro. Evidentemente puede llevar a que por razones tácticas en materia electoral haya quien desde Juntos por el Cambio trate de mostrar un discurso más halcón para evitar una fuga de votos hacia Milei. Pero eso sería a partir de la base de que la gente que vota a Milei es gente que ideológicamente se define de derecha y que lo hace por una cuestión por las ideas que defiende y más que, en vez de pensar que el motivo por el que lo vota es porque es una suerte de candidato punk, yo lo pondría, ¿no? Digo, no me gusta decir antisistema, pero sí anti-establishment político, ¿no? Y que entonces ese discurso se puede nutrir tanto de gente que es de derecha o que de izquierda, ¿no? Digo, cuando uno miraba el patrón de voto de Milei en la ciudad de Buenos Aires, veía que el porcentaje de voto era muy similar en Recoleta que en Lugano, ¿no? Entonces, ahora yo sí lo que diría es que desde hace 20 años se viene incubando un poquito esto de demonizar al otro, ¿no? No voy a entrar en la idea de quién tiró la primera piedra porque no me interesa, pero yo me acuerdo de una muestra en el Palais de Glass, donde era una muestra para niños del 2010, donde había un juego que era Pégale al gorila, ¿no? Y digo, ya reinstalar la palabra gorila que
A uno le puede gustar más o menos el gobierno de Menem, pero el gobierno de Menem se había desterrado el término gorila, que es un término que es, digo, alguien joven no tiene ni la más mínima idea de dónde aparece el término gorila. Sí, no, seguro. Entonces, a mí me parece algo muy negativo haber reinstalado eso. Muy negativo. Bueno, también Menem hizo otras cosas, digo, después del indulto hasta el abrazo con el almirante Rojas, que para el ADN del peronismo era muy significativo, pero bueno, generó odios, bronca y de alguna manera, como decimos, había desterrado esa parte de ¿cómo le dicen ustedes los politólogos? El clivaje. Ignacio, gracias. No, Gracias. es a vos.